solo la verdad y nada más que la verdad. Hemos hecho contacto telefónico el día de hoy, lunes 27 de septiembre, con el doctor César Montúfar Mancheno para conversar sobre algunos aspectos que se están dando en la Asamblea Nacional en su función de fiscalización, legislación y especialmente en la petición de la muerte cruzada. Doctor César Montúfar, Washington Delgado lo saluda para Guayaquil, acá que lo está escuchando. Usted ha propuesto, ha invitado al presidente de la República que de una vez por todas se decida por la muerte cruzada. Lo queremos escuchar, cuáles son los fundamentos, las argumentaciones y la probabilidad de que esto suceda. Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, doctor César Montúfar. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de la radio y un saludo también para usted, un gusto poder conversar con usted esta mañana. Gracias. Bueno, efectivamente, la muerte cruzada es un mecanismo que está previsto en la Constitución. Es un mecanismo que le permite al presidente de la República, por una vez en su periodo, declarar cesante, disolver la Asamblea Nacional, para que el pueblo ecuatoriano escoja y decida, a través de un nuevo proceso de elecciones, conformar una nueva Asamblea. Este mecanismo me parece que es un mecanismo que en este momento resultaría oportuno, habida cuenta de que la Asamblea, lamentablemente en estos ya casi año, 2 o 3 meses de gestión, no está cumpliendo ni ha cumplido el mandato constitucional de fiscalizar por un lado. No hay un solo proceso de fiscalización que haya terminado con éxito. Todos han sido abortados a lo largo de un engorrosísimo procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en segundo lugar, las facultades de legislación de la propia Asamblea, en la medida en que el presidente de la República ha abusado del veto presidencial, también han quedado absolutamente reducidas. Hoy mismo la ciudadanía conoce, a las 3:30 de la tarde estamos convocados para conocer y votar sobre el veto que el presidente de la República envió a la Ley de Educación Superior. Como usted conoce, luego de más de un año de trabajo al interior de la Asamblea, se logró consensuar diversos artículos. La ley evidentemente no es perfecta, pero digamos que no solamente adentro de la Asamblea, sino con sectores de la comunidad universitaria, se llegó a una ley de consenso. Lamentablemente, el presidente echa abajo esos consensos y regresa en el veto y transforma la ley y la regresa nuevamente al texto original. En ese sentido, uno dice entonces, ¿para qué la Asamblea? ¿Para qué se perdieron esos casi 14 meses de trabajo para definir una ley de educación superior que fuera aceptable para los diversos sectores? Allí es donde vemos que entonces la Asamblea ha perdido casi razón de ser, se encuentra absolutamente atravesada y bloqueada por el propio presidente de la República, por el propio bloque oficialista, que ni da paso a la fiscalización y tampoco ratifica los acuerdos que se llegan a través de la discusión y los debates del interior de la Asamblea. Doctor César Montúfar, lo que usted nos expresa es obvio que hay algo que hacer para mejorar esta situación. Sin embargo, quisiera analizar el artículo 148 junto con usted. Primero, los causales. Los causales, dice el primer párrafo, podrían ser arrogación de funciones por parte de la Asamblea. Segundo, que la Asamblea obstruya la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo o que pueda darse una crisis política y conmoción interna. Asumamos que la única causal que podría quizás provocar la Asamblea es la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, cuando algunos asambleístas han dicho que ya no van a votar ninguna ley más, no van a dar ni el sí ni el no, para que la ley no pase al presidente de la República y que luego vete y pase lo que usted en este momento está remarcando. ¿Cuál de las causales realmente sería la fundamental para que el presidente opte por la revocatoria del mandato? Quisiera analizar con usted esta primera parte. Bueno, que opte por la muerte cruzada, ¿no es cierto? Claro, por la muerte cruzada. Sí, así es. Yo creo que es el de la crisis interna del país. Yo creo que políticamente una democracia debe funcionar claramente con diversas funciones del Estado que son funciones en equilibrio, que constituyen contrapesos, y no sencillamente lo que tenemos en este instante. Lo que tenemos en este instante es una sola función del Estado operando, una función que interfiere directa o indirectamente en la función electoral, que tiene evidentemente influencia directa o indirecta en la función nueva creada de control y transparencia,
una función ejecutiva que tiene controlado los órganos de control, la misma Corte Constitucional y también, como hemos mencionado, la propia Asamblea Nacional. Es decir, lo que dice la Constitución, estamos en un proceso yo diría, de erosión, de eliminación de una de las características básicas de un sistema democrático, que es el de la división de poderes, y eso evidentemente genera una crisis política que quizá no se da, o sea, no se manifiesta como inestabilidad, pero sí se manifiesta en términos de una, diría, completa subordinación de toda la institucionalidad pública, de todas las funciones del Estado a la Presidencia de la República. Si seguimos en esta vía, si se institucionaliza y se consolida el actual orden de cosas, yo le diría, en el Ecuador estaríamos en la práctica consolidando una institucionalidad contraria a la que se estableció en la Constitución de Montecristi, y eso evidentemente no solo que viola el mandato que el pueblo ecuatoriano otorgó al país cuando aprobó la nueva Constitución, su voluntad de vivir en el marco de esa Constitución, sino que evidentemente genera un régimen concentrador, autoritario, en donde faltaría una de las características principales de un sistema democrático, que es el de la división de poderes. Por eso es que me parece a mí que no podemos seguir en la misma situación. Yo creo que el hecho de que la Asamblea Nacional haya perdido casi absolutamente su capacidad de legislación, que vivamos absolutamente subordinados al veto presidencial, que el presidente se haya convertido en el único legislador, no en un colegislador como le manda la Constitución, son síntomas de una crisis política que sencillamente acaba con principios democráticos fundamentales. Pero doctor César Montúfar, pero sí creo que coincidimos en que, sin embargo, todo dependerá de la voluntad del presidente de la República. Por supuesto, claro. Por supuesto. Pero él es el que va a decir... Mi llamado se da, y creo que no solamente mi llamado, yo creo que los sectores de oposición también han manifestado una posición similar, en el sentido de que no le engañemos más al país, de que digamos claramente lo que está sucediendo. Si es que la Asamblea Nacional ha dejado de cumplir su función, si no está cumpliendo con lo que la Constitución establece de fiscalizar y de legislar, entonces no nos engañemos, que el presidente dé paso a la muerte cruzada, que se constituya una verdadera asamblea que comience realmente su trabajo, pero que no quedemos en una situación yo diría, de engaño, de doble discurso y de traición a lo que son las expectativas ciudadanas y el mandato de la Constitución. Sí, a lo que queremos defender justamente la democracia, y es por eso que le hago estas preguntas en profundidad. No, está muy bien, yo le agradezco, señor Belgar. Sí, y más que nada la realidad, porque fíjese, el presidente de la República ni siquiera necesita la muerte cruzada, cuando así como sucedió con la ley de hidrocarburos, acaba de enviar la ley de planificación y finanzas, que supuestamente el 15 de octubre entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque así como Alianza País no dio el quórum para la ley de hidrocarburos, podría darse lo mismo con esta nueva ley, con este nuevo código, doctor Montúfar. Así es, justamente hoy tenemos el primer debate de la ley de planificación y finanzas públicas, y esperamos que esta ley sea debatida al interior de la Asamblea. Usted hacía mención a algo que ocurrió hace casi 2 meses, en que evidentemente el Movimiento País, al no tener los votos para poder, sostener la propuesta del presidente, y más bien esta ley va a ser transformada